Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Si eres nuevo, pues bienvenido seas, y si ya eres de la casa, gracias por seguir apoyándome. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro que les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, algo que involucra a uno de los actores turcos más queridos, Kerem Bürsin. Como saben, Kerem es una figura pública y eso significa que su vida, en cierta medida, está bajo el escrutinio público. Y recientemente ha surgido mucha especulación, muchas noticias, algunos rumores, y lo que he tratado de hacer es investigar a fondo, separar la paja del grano y traerles información veraz y contrastada. Porque, seamos honestos, a veces las redes sociales se inundan de noticias falsas y titulares sensacionalistas. Así que en el vídeo de hoy, vamos a explorar la supuesta dura verdad que un doctor le reveló a Kerem Bürsin. Vamos a analizar qué pudo haber sido, qué implicaciones tiene y, lo más importante, si hay algo de verdad en todo esto. Pero antes de sumergirnos en el tema, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis, no te cuesta nada y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y sin más preámbulos empecemos. Bien, entremos en materia. La noticia, o mejor dicho el rumor, que ha estado circulando es que un doctor le habría revelado a Kerem Bürsin una verdad dura, impactante, incluso algunos medios han usado la palabra devastadora. Ahora, ¿qué podría ser esa dura verdad? Las especulaciones son variadísimas, problemas de salud, desafíos profesionales, incluso asuntos personales. Para intentar desentrañar este misterio, me he dedicado a investigar en diferentes fuentes. He leído artículos de prensa turca, he revisado foros de fans, he consultado con algunos contactos que tengo en la industria del entretenimiento y, por supuesto, he buscado información directamente relacionada con Kerem Bürsin. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a pesar de la gran cantidad de rumores, de la proliferación de titulares llamativos, no hay ninguna confirmación oficial de que esta supuesta revelación del doctor haya ocurrido. Absolutamente ninguna. Lo que sí encontré, y esto es importante destacarlo, es que Kerem Bürsin ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre la importancia de la salud mental y el bienestar. Él mismo ha reconocido que, como cualquier persona, ha enfrentado momentos de estrés, de ansiedad y depresión. En un mundo donde las cámaras siempre están encendidas y la presión por mantener una imagen perfecta es constante, es comprensible que incluso las personalidades más fuertes se sientan abrumadas en algún momento. Bürsin, al hablar abiertamente sobre sus experiencias, ayuda a normalizar la búsqueda de ayuda profesional y a romper el estigma asociado a la salud mental. En entrevistas pasadas, Kerem ha enfatizado la necesidad de buscar ayuda profesional cuando sea necesario y de priorizar el cuidado personal. Ha hablado de la importancia de dormir bien, de hacer ejercicio, de comer saludable y de mantener una actitud positiva. Incluso ha participado en campañas de concientización sobre la salud mental, lo que demuestra su compromiso con este tema. Su participación en estas campañas no solo es valiosa para concienciar al público en general, sino que también envía un mensaje poderoso a sus seguidores, especialmente a los jóvenes, que lo ven como un modelo a seguir. Al abogar por la salud mental, Bürsin está contribuyendo a crear una sociedad más comprensiva y empática. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible que Kerem Bürsin haya consultado a un doctor y haya recibido alguna noticia que le haya impactado? Por supuesto que es posible. Todos lo hacemos en algún momento de nuestras vidas. Visitas médicas rutinarias, chequeos preventivos, incluso situaciones inesperadas, todos pasamos por ello. Pero de ahí a afirmar que esa noticia fue dura, devastadora, y que afectará su carrera o su vida personal, hay un trecho muy largo. La especulación en este caso parece infundada y alimentada por el morbo que a veces caracteriza a los medios de comunicación y a las redes sociales. Creo que es fundamental ser cautelosos con este tipo de informaciones, especialmente cuando provienen de fuentes no oficiales o de rumores en redes sociales. Como fans, como seguidores de Kerem Bürsin, lo que debemos hacer es apoyarlo, respetarlo y no caer en la trampa de la especulación y el sensacionalismo. Alimentar rumores solo contribuye a crear un ambiente tóxico y a dañar la imagen del actor, algo que no es justo ni necesario. Además, me parece importante recordar que Kerem Bürsin es una persona real, con sentimientos, con emociones y con una vida privada que merece ser respetada. No podemos exigirle que comparta cada detalle de su vida con nosotros, ni podemos juzgarlo o
Criticarlo basándonos en rumores infundados. El derecho a la privacidad es fundamental y debe ser respetado, incluso para las figuras públicas. En los últimos años, Kerem Bürsin ha demostrado ser un actor talentoso, un profesional dedicado y una persona comprometida con causas sociales. Ha trabajado duro para llegar donde está y se merece todo nuestro respeto y admiración. Su ascenso a la fama no ha sido casualidad, sino fruto de su esfuerzo, talento y dedicación. Ha sabido ganarse el cariño del público con su carisma y su profesionalismo. Dejando de lado los rumores, me gustaría hablarles un poco de los proyectos actuales de Kerem Bürsin. Como saben, él es uno de los actores turcos más solicitados y tiene varios proyectos en marcha. Ha estado trabajando en producciones tanto en Turquía como en el extranjero, lo que demuestra su versatilidad y su ambición profesional. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y a trabajar en diversos idiomas y culturas es un testimonio de su talento y su compromiso con su carrera. Además de su carrera como actor, Kerem Bürsin también es un emprendedor. Ha fundado su propia productora, Braveborn Films, con la que busca impulsar proyectos innovadores y dar voz a nuevas historias. Esto demuestra su visión de futuro y su compromiso con la industria del entretenimiento. Al crear su propia productora, Bürsin no solo tiene la oportunidad de participar en proyectos que le apasionan, sino que también puede apoyar a otros talentos y contribuir a diversificar la oferta de contenido en la industria. Y hablando de su vida personal, Kerem Bürsin siempre ha sido bastante reservado. No suele compartir muchos detalles sobre sus relaciones o su vida familiar. Sin embargo, se sabe que es una persona muy unida a sus padres y a su hermana, y que valora mucho la amistad y el apoyo de sus seres queridos. Su círculo cercano es su refugio y su fuente de apoyo en los momentos difíciles. Creo que es importante recordar que los actores, como cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad y a mantener su vida personal alejada del ojo público. No podemos exigirles que nos cuenten todo, ni podemos juzgarlos por las decisiones que toman en su vida privada. El escrutinio público puede ser abrumador y es importante que las figuras públicas tengan la libertad de proteger su intimidad y de vivir sus vidas de la manera que consideren más conveniente. Entonces, volviendo al tema central del vídeo, la supuesta dura verdad que un doctor le reveló a Kerem Bürsin, creo que es importante ser escépticos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. No hay ninguna evidencia concreta que respalde esta afirmación y por lo tanto, debemos tratarla con cautela. En lugar de alimentar el morbo y la especulación, debemos centrarnos en apoyar a Bürsin en sus proyectos y en respetar su privacidad. En lugar de centrarnos en rumores infundados, creo que es más importante apoyar a Kerem Bürsin en sus proyectos profesionales, admirar su talento y respetar su vida personal. Él es un actor talentoso, un profesional dedicado y una persona comprometida con causas sociales, y se merece todo nuestro respeto y admiración. Su trayectoria profesional es un ejemplo de perseverancia y dedicación, y su compromiso con causas sociales demuestra su calidad humana. Y recuerden, la salud mental es un tema muy importante. Si ustedes están pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda profesional. No están solos y hay muchas personas que pueden brindarles apoyo y orientación. No tengan miedo de hablar sobre sus sentimientos y de buscar el apoyo que necesitan. La salud mental es tan importante como la salud física y debe ser tratada con la misma seriedad. Bien, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y útil. En resumen, hemos analizado el rumor de la supuesta dura verdad que un doctor le reveló a Kerem Bürsin y hemos concluido que no hay ninguna evidencia concreta que respalde esta afirmación. Hemos hablado de la importancia de ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, y de la necesidad de respetar la privacidad de los actores y de las figuras públicas. También hemos resaltado la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre el tema, los invito a que lo dejen en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Su participación es fundamental para crear una comunidad activa y comprometida. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal. Es gratis, no te cuesta nada y me ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y siga
Me en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades. Estaré compartiendo contenido exclusivo y manteniéndolos informados sobre las últimas tendencias y noticias del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Además de lo que ya hemos discutido, vale la pena mencionar el papel que juegan los medios de comunicación y los paparazzi en la difusión de rumores y noticias falsas sobre las celebridades. A menudo se prioriza el sensacionalismo y el clickbait sobre la veracidad y el respeto por la privacidad. Esto puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de las personas que son objeto de estos ataques. Es importante que como consumidores de noticias, seamos críticos y exigentes con la información que recibimos, y que apoyemos a los medios que priorizan la ética y la responsabilidad. También me gustaría recordarles que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y emociones. Es fácil olvidar esto cuando vemos a las celebridades en la pantalla o en las revistas, pero es fundamental recordar que son personas como nosotros, con sus propias luchas y desafíos. Mostrar empatía y respeto hacia ellos es fundamental para crear un ambiente más positivo y saludable en la industria del entretenimiento. Finalmente quiero agradecer a Kerem Bürsin por ser un modelo a seguir para muchos jóvenes y por su compromiso con causas sociales importantes. Su talento, su dedicación y su humildad lo convierten en una figura inspiradora y digna de admiración. Le deseo lo mejor en sus proyectos futuros y le envío un fuerte abrazo desde aquí. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, gracias por estar siempre ahí y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Los quiero mucho.